Bien, ¿pueden visualizar? Correcto. Bien, hoy como primera sesión del diplomado en Supply Chain Management y Logística Integral, vamos a tener como sesión uno, ¿no? Fundamento del Supply Chain Management, ¿no? ¿Qué es el Supply Chain Management, no? Muchos lo conocemos por las siglas SCM, ¿no? Es la gestión de cadena de suministro, ¿no? Es la coordinación, la integración y optimización de todas las actividades involucradas en la creación y entrega de, ya sea de un bien, llamémoslo producto, o ya sea un servicio, desde que el proveedor entrega la materia prima hasta el consumo final, ¿de acuerdo? Siendo su objetivo principal de la cadena de suministro maximizar el valor para el cliente final mientras que se reduzcan los costos operativos, ¿no? Nosotros como líderes de cadena de suministros, como logísticos, siempre nuestros gerentes, nuestros directores, ¿a qué apuntan? ¿Cuál es el principal objetivo? Siempre se están en las reuniones que nos dicen, ¿no? Hay que reducir los costos operativos y para eso nosotros tenemos que tener una visión desde donde estemos, ya sea operativa o estratégica, ¿no? En el caso como líderes de cadena de suministro, que ya tenemos que tener una visión estratégica en el trabajo donde nos desempeñemos, ya sea en almacenes, distribución, planta, producción, almacenes portuarios, etcétera. Entonces, ya todas estas ahora las empresas modernas ya no compiten como entidades aisladas, ¿no? Sino que compiten como una cadena de suministro interconectada, ¿no? Entonces, tenemos que también saber diferenciar lo que es cadena de suministro y lo que es logística, ¿no? A veces en las organizaciones pensamos que la logística es lo mismo que cadena de suministro, ¿no? La logística es una fracción, es una parte de la cadena de suministro, ¿no? Y la logística se enfoca estrictamente en el movimiento, en el almacenamiento, la distribución, ya sea física de los bienes, mediante transporte, inventarios y almacenes. Esa es la logística, ¿no? Movimiento de mercancías, ¿no? De bienes. Mientras que la cadena de suministro ya es un ecosistema completo, ¿no? Que incluye la logística, pero también abarca ya un diseño del producto, ¿no? Las compras, la manufactura o la producción, las finanzas y o sea, la colaboración entre esas diferentes áreas de la empresa, ¿no? Entonces, la cadena de suministro es, tiene un enfoque más amplio, ¿no? Y la logística forma parte de la cadena de suministro, ¿no? Es una parte, ¿no? La logística, movimiento de mercancía, ¿no? Almacenamiento, distribución. Recuerden, entonces, para que podamos una breve introducción, para que puedan entender ustedes a lo largo del diploma qué es logística y qué es cadena de suministro, ¿de acuerdo? Recuerden que hay tres flujos dentro de la cadena de suministro, ¿no? Para que una cadena de suministro sea eficiente y no colapse, debe gestionarse bajo tres flujos fundamentales, ¿no? De manera simultánea, ¿no? Uno que es el flujo de productos, lo que mencionaba, que es el movimiento físico de materiales, viene desde los proveedores hacia los clientes, e inclusive las devoluciones, ¿no? La logística inversa, ¿no? El otro flujo, que es el flujo de información, que es la transmisión de datos importantes mediante pronóstico de demanda, estado de pedido, niveles de inventario, de stock, etcétera, ¿no? Entonces, este flujo de información debe ser bidireccional y en tiempo real, online, para que se puedan tomar decisiones eh, inmediatas, asertivas, con la información en tiempo real, valga la redundancia, ¿no? Y el tercer flujo, no menos importante, es el flujo
financiero, el capital, ¿no? Que es el movimiento de dinero, ¿no? El movimiento de dinero, ¿qué es lo que incluye, ¿no? Pagos, condiciones de pagos, crédito, facturación, ¿no? Entonces, todo este movimiento de dinero fluye del cliente final hacia los proveedores, ¿no? Entonces, esos son los tres flujos importantes dentro de la cadena de suministro. ¿De acuerdo? Flujo de productos, flujo de información, flujo financiero, ¿no? Ahora, dentro de la cadena de suministro también tenemos un ciclo operativo básico, ¿no? Inspirado en el modelo SCORE, ¿no? Toda cadena de suministro tiene 5 pilares operativos básicos que se repiten constantemente en las operaciones diarias, ¿no? Quienes ya trabajan en la logística, tienen que tener claro esto, los 5 pilares, que es el plan, la planificación, el abastecimiento, el hacer, el entregar y el retornar, ¿no? Planificar, pronosticar la demanda del mercado, alinear los recursos para satisfacer la demanda del mercado, ¿no? Mientras que el abastecimiento es seleccionar a los proveedores adecuados y adquirir las materias primas de acuerdo a las condiciones financieras con las que se trabaja con el área de contabilidad, finanzas, de acuerdo al rubro de la empresa, como se le llame, ¿no? El hacer, el make, que es el proceso ya de la manufactura, que es el proceso de producción o transformación de los materiales del anterior paso, del anterior pilar, abastecer, transformarlos en un producto final, ¿no? Luego viene el cuarto pilar, que es un pilar importante también, que es la entrega, la logística de salida, ¿no? Gestionar pedidos, ruta de transportes y entrega al cliente final. Ya posteriormente vamos a verlo a más detalle cada uno de estos pilares. Y por último, el retornar, que es la logística, la devolución, la logística inversa, gestionar devoluciones por garantías, por reciclaje, por defectos, por daño de producto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también es un quinto pilar operativo básico que nosotros como líderes, como eh, gestores de logísticos, cadenas de suministros, tenemos que tener muy en claro. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que comprender los fundamentos de la cadena de suministro y para ello tenemos que entender que el éxito de una empresa o de cualquier organización depende de sus aliados, en este caso sus proveedores estratégicos, ¿no? Una cadena de suministro, cuando se gestiona bien una cadena de suministro, una de las mejores herramientas más poderosas que podemos nosotros es generar una ventaja competitiva frente a nuestra competencia o dentro de nuestra estructura orgánica, ¿no? Ya que permite entregar el producto de manera correcta, en el lugar correcto, en el tiempo correcto y en el menor costo posible. Recuerden que a nosotros, nuestros jefes, nuestros supervisores, nuestros coordinadores, nuestros gerentes, nuestros directores o la junta directiva, la junta de directivos, eh, siempre nos van a solicitar que hagamos las cosas al menor costo posible, ¿no? Entonces tenemos que nosotros, en función a lo que les he explicado, los tres flujos de la cadena y los 5 pilares del modelo operativo básico de la cadena de suministro, saber poder gestionar todos estos actores clave dentro del proceso de la cadena de suministro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver en esta sesión 5 temas principales: concepto y evolución, orígenes de la cadena de suministro; como punto 2, ecosistema de la cadena, tenemos que ver la estructura general y actores claves involucrados dentro de la gestión; la triple dinámica, que es el análisis de flujo de materiales, información y dinero, lo que le mencionaba anteriormente, ¿no? Perspectiva de la gestión como punto 4;
una comparativa entre cómo gestionar de manera estratégica y cómo gestionar de manera operativa, ¿no? Y como último tema, la ventaja competitiva, ¿no? El impacto e importancia de la cadena de suministro en el éxito empresarial. Bien, ¿hasta ahí me escuchan bien todos? Brian, gracias por la confirmación. Pueden levantar la manito o escribir en el chat también. Gracias, Rodrigo. Bien, continuamos entonces. El tiempo es corto, entonces hay varios temas que tocar y quiero llegar a todos ustedes para que puedan entender ya lo que es cadena de suministro, ¿no? Ya hemos podido diferenciar entre lo que es logística, que es una parte de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, ahorita estamos en un diplomado de logística, de supply chain y logística integral. Bien, concepto y evolución, orígenes de la cadena de suministro, ¿no? Nace en los 80, antes de los 80, ¿no? Se integra en los años 80, luego nace la cadena de suministro en los años 90, el supply chain 4.0, ya que está en la actualidad, que actualmente venimos manejando, ¿no? ¿No? La logística militar se dio en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El origen de la gestión de suministro nació de la necesidad de movilizar tropas, armamento, suministro, raciones a nivel mundial, ¿no? Con precisión y rapidez, ¿no? En una logística militar no podía faltar la logística, entonces de ahí nace el origen práctico de la gestión de suministro, ¿no? En los años 50, en los años 70, en la era de los hilos, ya en el mundo empresarial la cadena de suministro no existía como un concepto unificado, ¿no? Las empresas ya operaban en silos, ¿no? El departamento, el área de compras, el de producción y el de distribución trabajaban de manera aislada, ¿no? Cada uno no se integraba, ¿no? Y el único objetivo que era así era reducir los costos locales y producir en masa, ¿no? Sin importar si los inventarios estaban sobrevalorados, sin importar si se acumulaban, entonces no había un control, ¿no? Solamente era el objetivo reducir costos locales, ¿no? ¿No? Entonces luego viene la evolución, el nacimiento ya de la cadena de suministro, ¿no? En los años 80, el consultor Kay Oliver acuñó el término supply chain management en 1982, ¿no? Lo bautizó con este nombre, ¿no? Que viene a ser cadena de suministro, ¿no? Cadena, o sea, cadena de eslabones, tienen que integrarse las operaciones, entonces por eso es que lo denominó supply chain management, ¿no? Entonces las empresas, a partir de los años 80, comenzaron a darse cuenta de que optimizar departamentos por separado, trabajar de manera aislada era ineficiente y más bien necesitaban una integración interna. Entonces, en los años 90 nace la integración externa y la tecnológica, ¿no? ¿No? Con la llegada ya de los sistemas RP, la globalización, el Internet, entonces las empresas empezaron a conectarse no solamente internamente, sino que también hacia afuera, ¿no? Entonces se colaboraba directamente con proveedores. En los años 80 el proveedor trabajaba de manera aislada, ¿no? Pero ya en los años 90 ya se empieza a trabajar de manera colaborativa con los proveedores, clientes, para compartir información, ¿no? Porque si se dan cuenta, a la fecha los proveedores tienen valiosa información y nosotros tenemos que verlos como nuestros aliados estratégicos, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que compartir información en los años 90 ayudaba a reducir el efecto látigo, ¿no? Que era la distorsión de la demanda, ¿no? Luego ya en el siglo XXI, ya la era digital, ¿no? Viene el comercio electrónico, el Internet de las cosas, el Big Data, la inteligencia artificial. Entonces ya transformaron la cadena de suministro, ¿no? Las cadenas pasaron de ser lineales a convertirse en
cadenas complejas, ¿no? Complejas, ¿por qué? Porque ya comienzan a verse como redes de valor interconectadas, ¿no? Aportando valor de manera globalizada. Entonces esto ya es donde pasaron a convertirse de lineales a convertirse en complejas, ¿no? Hoy en día la cadena de suministro ya va mucho más allá, simplemente del simple transporte o almacenamiento va mucho más allá, ¿no? Eh, la cadena de suministro viene a ser toda la red, todas las organizaciones, personas, actividades, información, recursos, eh, eh, todos ellos involucrados en el diseño del abastecimiento, fabricación, entrega de productos o servicios, ¿no? Desde que se requiere la materia, desde el origen de la materia prima hasta el consumidor final o inclusive hasta el reciclaje, ¿no? Entonces también tenemos cuatro pilares importantes de la cadena de suministro moderna, ¿no? Tenemos el pilar que se centra en el cliente, el pilar de resiliencia y agilidad, el pilar de sostenibilidad, el pilar de visibilidad en tiempo real, ¿no? El pilar de centrado en el cliente, ¿por qué? Porque todo el diseño de la cadena empieza con la necesidad del cliente, ¿no? De satisfacer la demanda y mejorar la experiencia también del cliente final, ¿no? Entonces, esa es la logística moderna. Alguien que de repente pueda trabajar en un retail, se centran, ¿no? Todos los retail se centran en la experiencia que tiene que tener el cliente final, ¿no? Eh, ya con el comercio electrónico, entonces estamos buscando los gerentes de logística de diseñar mecanismos, automatizar procesos para que el cliente final tenga la mejor experiencia, ¿no? Antes de los años 90 no se veía esto, ¿no? El pilar de resiliencia, una cadena de suministro ágil, ¿no? Que es una cadena de suministro que tiene la capacidad de adaptarse rápidamente a disrupciones, ya sea como pandemias, guerra, escasez de materiales, ¿no? Lo hemos vivido hace poco en la última pandemia, entonces ahí es donde tenemos que nosotros, quienes hemos podido laborar en pandemia, hemos podido eh, involucrarnos y tener la experiencia de ser una cadena de suministro ágil, ¿no? En tiempos de pandemia había escasez, pero a la vez nos pedían también esto abastecimiento, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que ser resilientes y tenemos que tener una cadena ágil, ¿no? Sostenible. Ahora las cadenas de suministros, dirán, sostenible, ¿no? Las cadenas de suministros tienen que ser verdes, trabajar bajo estándares, garantizando prácticas éticas, ¿no? Reduciendo la huella de carbono, ¿no? Es por eso que algunas empresas eh, piden o solicitamos proveedores homologados que tengan ciertos requisitos, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajamos bajo un sistema de gestión, ¿no? O ya sea bajo homologación o ya sea bajo un sistema de gestión integrado, ¿no? En donde tenemos que reducir huella de carbono, tenemos que realizar buenas prácticas, tenemos que tener un sistema de gobernanza, etcétera, etcétera, ¿no? Y como último pilar, la visibilidad en tiempo real, ¿no? Visibilidad en tiempo real, a qué lo relacionamos a tener información en tiempo real, ¿no? Y para eso nos ayudamos de la tecnología, ¿no? Nos ayudamos de la tecnología para saber exactamente dónde está un producto, ¿no? A través de los diferentes sistemas, ¿no? Y poder anticipar una demanda futura mediante un análisis predictivo, ¿no? Entonces, pero para poder lograr todo ello, tenemos que hacer el uso de la tecnología, ¿no? Si no tenemos tecnología,
no vamos a poder si no usamos la tecnología, no vamos a poder anticipar la demanda, ¿no? Hay empresas que de repente son pequeñas empresas, pueden utilizar la tecnología sin necesidad de contar con un RP. Tenemos varias herramientas que nos pueden ayudar a anticipar la demanda, ¿no? Entonces tenemos la guía, tenemos el Big Data, tenemos mucha información que la podemos utilizar en tiempo real para tomar decisiones. ¿De acuerdo? Entonces hay una gráfica para que puedan más o menos ilustrarse de cómo ha venido, lo que les acababa de explicar, cómo ha venido evolucionando, ¿no? Y ahora estamos en la era digital, en donde tenemos que hacer análisis predictivo, sostenibilidad, automatización. Entonces, tenemos que ya trabajar con este tipo de cadena de suministro en la actualidad y a futuro no la cadena de suministro 4.0. ¿De acuerdo? Entonces, veíamos el primer tema el primer punto, orígenes y definición de la cadena de suministro. Vamos al segundo punto de los 5, el ecosistema de la cadena de suministro, ¿no? Su estructura general y los actores claves, ¿no? Tenemos que tener bien claro el tema de la estructura y quiénes son nuestros actores claves para poder desarrollar nuestras operaciones día a día sin interrupciones, sin generar paradas por falta de suministros, falta de materias primas, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que nuestras áreas internas lo requieran, ¿no? Un área de mantenimiento nos pedirá repuestos para que sus maquinarias cuando realicen pues estos mantenimientos preventivos los tengan en el lugar y en el tiempo correcto, ¿no? Entonces, hablemos un poco acá de la estructura general ya lineal a red de valor de la cadena de suministro, ¿no? Tenemos que visualizar la cadena de suministro como una simple línea recta, eh, pero en la realidad ya tenemos que visualizar una cadena de suministro moderna, operando en un ecosistema interconectado, donde la información, los productos y el dinero fluyen en múltiples direcciones de manera simultánea, ¿no? Desde la perspectiva de la empresa, el fabricante, la estructura de este ecosistema se divide en tres grandes bloques, ¿no? El bloque corriente arriba, las operaciones internas y corriente abajo, ¿no? ¿Qué viene a ser la corriente arriba, no? La corriente arriba involucra toda la red de proveedores y las actividades necesarias para adquirir las materias primas y cualquier bien componente antes de que lleguen a fábrica. ¿De acuerdo? Entonces, corriente arriba involucra toda la red de proveedores. Ahora, el segundo bloque, operaciones internas, abarca los procesos de producción o manufactura, ensamblaje, transformación que ocurre dentro de la empresa, ¿no? Para crear un producto o ya sea un servicio final, ¿no? Entonces, eso se da en el bloque de las operaciones internas. Y corriente abajo comprende toda la red de distribución, almacenamiento, logística de entrega necesaria para poder llevar el producto terminado hacia el cliente final. Si no tenemos este componente de red de distribución, almacenamiento y logística de entrega, por más que tengamos un producto terminado, no lo vamos a entregar al cliente final. ¿De acuerdo? Ahora, para que suceda todo ello, tenemos actores claves involucrados, ¿no? En un ecosistema de cadena de suministro competitivo, requiere que cada actor involucrado cumpla su función con precisión, digamos, matemática, ¿no? Siendo los principales, son 5 actores claves que debemos siempre tener presente y tenemos que estar involucrados.
tenemos los proveedores de materia prima, ¿no? Que son el origen de toda la red, ¿no? Estos actores producen los materiales básicos e iniciales para poder desarrollar nuestros productos. Por ejemplo, tenemos agricultores de algodón, en el caso de minas, proyectos mineros, los minerales, en plantas de repente fundiciones de acero, de hierro, ¿no? Entonces, esos son nuestros proveedores de materia prima, ¿no? También tenemos otro actor clave que son los proveedores directos. Ellos, por ejemplo, fabrican componentes ensamblados o procesados y abastecen directamente a la empresa que requiera. Por ejemplo, fabricantes de motores. Un ejemplo puede ser Caterpillar, ¿no? Komatsu, ¿no? Proveedores de empaque de cartón, de plástico, Trupal, por ejemplo, empresas grandes que se encargan de fabricar estos componentes para poder abastecer a la empresa, ¿no? El otro actor clave es el fabricante, ¿no? El fabricante, ¿no? En este caso es el que diseña, ensambla, perdón, y crea el producto final listo ya para el consumo, ya, ¿no? Actúa como el director de la empresa, ¿no? De todo este ecosistema de la cadena de suministro, ¿no? Tercer actor, fabricante, ¿no? El cuarto factor, distribuidores, los mayoristas. Sin esto no podemos hacer esto a las entregas a los clientes, ¿no? Pero ellos nos compran productos al fabricante en grandes volúmenes, ¿no? En toneladas, en volúmenes que los almacenan en centros estratégicos y bueno, y los fragmentan para venderlos en cantidades menores a las tiendas, ¿no? Entonces, recuerden que estos actores, distribuidores y mayoristas son los que compran productos al fabricante, al anterior actor, pero en volúmenes, ¿no? Tenemos vuelta a los minoristas, los retails, ¿no? Estos que representan el punto de contacto directo del consumidor final, ¿no? Incluyen los minoristas, cuando vamos a un supermercado, son los minoristas, ¿no? Tiendas especializadas y plataformas también de comercio electrónico, ¿no? Y como último actor clave, ¿no? El más importante, digamos, porque podemos tener todos los actores claves, pero sin el consumidor final de todo esto ecosistema, de toda esta cadena, es quien define la demanda, ¿no? ¿Quién es el que paga por el producto y quién es quien hace que están orientados todos nuestros esfuerzos y mejoras dentro de la cadena de suministro, ¿no? Sin el consumidor final, nosotros somos consumidores final. Por ejemplo, si voy a comprarme un producto X en una tienda retail, soy el consumidor final porque yo lo voy a consumir, ¿no? Entonces, si no existiera esta persona, este actor clave, todo lo demás no existieran, ¿no? Por eso que todos los anteriores explicados, todos apuntan a que la experiencia del cliente final o del consumidor final sea la mejor, ¿no? Eh, para que todo este sistema, este ecosistema de la cadena de suministro, tiene que haber facilitadores que cumplan una función en el ecosistema, ¿no? Tenemos los operadores logísticos, ¿no? Que son empresas que se tercerizan, que gestionan el transporte físico de los almacenes, aduanas y optimizan toda la red de la cadena de distribución, ¿no? Tenemos proveedores tecnológicos también, empresas que desarrollan software, infraestructura, RPX, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos por último un facilitador que es las entidades financieras, ¿no? Instituciones que a las empresas que fabrican nos otorgan línea de crédito, ¿no? El área de finanzas está negociando ahí con las empresas financieras eh, las mejores líneas de crédito, las mejores tasas para poder comprar materia prima, ¿no? También tienen que ver las finanzas con el tema de seguro de carga,
pasarela de pago para mantener todo el flujo financiero en movimiento y de manera segura, ¿no? Entonces, para ello hay un facilitador que es la entidad financiera, ¿no? Los bancos, mejor dicho, ¿no? Cuando hablo de banco, sea también cajas y cooperativas, ¿no? Entonces, entender todo este ecosistema de la cadena de suministro es reconocer una regla de oro, ¿no? Una regla de oro, nosotros le llamamos regla de oro. Una empresa es tan fuerte como su eslabón más débil. O sea, podemos ser una empresa tan sólida, pero si manejamos una operación mal, nuestro cadena de suministro también puede volverse muy débil, ¿no? Si un proveedor de materia prima falla en nuestras operaciones, entonces nos va a afectar directamente a nosotros, ¿no? Porque si falla, va a hacer que el distribuidor se retrase, entonces toda la cadena va a sufrir un impacto, retraso, sobrecosto, pérdida de clientes, ¿no? Por lo tanto, el éxito no radica en dominar a los demás actores, sino en integrarse y colaborar estrechamente entre ellos. Entonces, ustedes, como líderes de cadena de suministro, tienen que trabajar de manera integrada, de manera estrecha, con todas las demás áreas, porque si alguna área falla, entonces no va a fallar el área de logística, el área de cadena de suministros, o el área de mantenimiento, el área de producción, el área de recursos humanos. Recuerden que falla la organización, por lo tanto deben trabajar de manera colaborativa, de manera estrecha. ¿De acuerdo? Tenemos que ser socios transversales, no podemos, lo que les mencionaba anteriormente, no podemos olvidarnos de los operadores logísticos, transportistas, proveedores de tecnología, quienes actúan como el sistema nervioso que conecta a todos los actores anteriores, ¿no? Entonces, hay un videíto que le voy a pasar por su chat para que lo puedan visualizar al final de la clase, para que ustedes puedan a mayor detalle ver quiénes son los 5 grandes actores de la cadena de suministro a través de un video. ¿De acuerdo? Déjenme ver si ahorita les puedo pasar ya. ¿Me están escuchando bien? Gracias, chicos, gracias. Bien, déjenme enviarles por el chat. Igual en la diapositiva, si se las han pasado, también lo deben de tener. Bien, les está llegando entonces el mensaje a todos. Por favor, revisen su chat. Y si no, al final me solicitan en interno, gustosamente se los compartiré. Bien, vamos a ver como tercer tema la triple dinámica y el análisis flujo de materiales de información y dinero. Bien, esto viene a ser la anatomía de la cadena. No, entonces para entender cómo sobrevive y prospera una cadena de suministro, podemos hacer una comparación con el cuerpo humano, ¿no? ¿No? Por ejemplo, los materiales vendrían a ser los músculos y huesos, ¿no? Que es la estructura física y tangible, ¿no? La información es el sistema, lo compararíamos, digamos, con el sistema nervioso, ¿no? Transmite señales y permite tomar decisiones rápidas, ¿no? Y el dinero lo compararíamos como la sangre, ¿no? Es la sangre, proporciona la energía y la liquidez para que todos sigan funcionando, ¿no? Sin dinero, sin capital, sin recurso financiero, por más que tengamos materiales, por más que tengamos información, no podríamos funcionar, ¿no? Porque de dónde sacamos, a ver, por decir, si trabajamos en minera, ¿de dónde sacamos para movilizar las unidades de transporte, la maquinaria? Tenemos que tener combustible.
¿no? ¿No? Para tener combustible tenemos que tener dinero, ya sea hayamos negociado con las empresas de manera crédito o al contado, tenemos que tener capital, ¿no? Ya sea el crédito o al contado, tenemos que tener capital. Entonces, sin el dinero no podemos, lamentablemente, generar una cadena, ¿no? Entonces, sin estos tres flujos, la cadena se estancaría, ¿no? La cadena de suministro entraría en una crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque el flujo de materiales, que es el movimiento físico, viene a representar el traslado físico y tangible de bienes a través de toda la red, desde su estado más crudo hasta el producto final y su eventual retorno, ¿no? Eh, Teniendo como cuatro pilares la dirección principal, ¿no? Clientes, elementos que fluyen como materias primas, componentes, inventario, en proceso, productos terminados y repuestos. Logística inversa, el flujo de retorno, que hoy en día los materiales también fluyen hacia atrás, ¿no? Esto incluye las devoluciones de clientes, de los clientes que podrían hacer algún reclamo, ¿no? Producto defectuoso, reparaciones por garantías, y materiales para reciclaje, ¿no? Viene a ser la economía circular, ¿no? La economía circular. Y tenemos también la logística inversa, el flujo de retorno. Hoy en día los materiales fluyen hacia atrás, lo que le mencionaba, ¿no? Los productos defectuosos. Y como reto principal, mover las cosas más rápido, sin daños y al menor costo de almacenamiento y transporte posible, ¿no? Entonces, el primer flujo de materiales, el segundo flujo de información, que lo comparábamos con el sistema nervioso, que tiene una dirección, que es el intercambio de datos, ¿no? Y conocimientos entre todos los actores de la cadena, ¿no? Es el flujo más rápido el que permite que los otros dos funcionen correctamente, ¿no? Tiene también cuatro, cuatro factores importantes, ¿no? La dirección principal, que tiene que ser bidireccional, ¿no? Fluye en todos los sentidos, hacia adelante y hacia atrás simultáneamente. Los elementos que fluyen, ¿no? Pronóstico de ventas, órdenes de compra, niveles de inventario en tiempo real, online, confirmaciones de entrega, confirmaciones de pedido, quejas de cliente, eh, y capacidades de producción, de manufactura, cuánto es nuestra capacidad de producción de área, ¿no? Entonces también tiene que ver con los elementos que fluyen, valga la redundancia, en el flujo de información. El efecto látigo. El efecto látigo, cuando la información no es transparente. A veces cuando estamos en el trabajo no entregamos información real o la información no es muy transparente, llega distorsionada a nuestras áreas de producción o al cliente o hasta el mismo proveedor, ¿no? Entonces, eso hace que se genere problemas de sobreproducción o ya sea escasez de inventario, ¿no? Ese es el efecto látigo. En la medida de lo posible, nosotros tenemos que, como líderes de cadena de suministro, tenemos que entregar información o colgar información o registrar información que sea en la medida de lo posible transparente y no distorsionada, ¿de acuerdo? Porque puede generar problemas de mencionados como lo del sobreproducción o escasez de inventario, ¿de acuerdo? Y el reto principal dentro del flujo de información es lograr la visibilidad total, que un proveedor de materia prima, que nuestro proveedor de materia prima sepa en tiempo real lo que el consumidor final está comprando en la tienda. Anteriormente no se trabajaba así, ¿no? Decíamos, ¿por qué? Éramos muy celosos con la información, pensábamos que si le dábamos la información a los proveedores, estábamos no siendo muy transparentes o no muy éticos, ¿no? Pero cuando ya entramos a gestionar cadena de suministro, recuerde que un proveedor de materia prima
al ser un proveedor, un aliado estratégico, al saber la información del tiempo real, él nos va a ayudar también a que eh, nuestra materia prima que necesitamos las podamos tener en el momento preciso, sin que haya desabastecimiento, y de esta manera el reto principal, que es el llegar al consumidor final que lo está comprando en la tienda, no tenga ningún problema, ¿no? Entonces tenemos que trabajar de esa manera como gestores de cadena de suministro, ¿no? Y entrando a detalle al tercer punto, que es el flujo financiero. Cuando hablemos de flujo financiero, hablemos de liquidez, la liquidez de la empresa, de la organización. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de dinero, ¿qué es lo que tenemos que tener en mente? Transacciones de dinero, ¿no? Que vienen a ser intercambio de materiales o lo que va a compensar el intercambio de materiales y servicios. Cadena de suministro es bienes y servicios, o materiales y servicios, o productos y servicios, ¿no? Sin este flujo, la cadena de suministro simplemente se detiene o se apaga. Entonces también tenemos dentro del flujo financiero cuatro, cuatro pilares, ¿no? Al igual que lo anterior, la dirección principal es clientes y proveedores. Los elementos que fluyen en en todo lo que es la gestión financiera, en la liquidez, vienen a ser los pagos en efectivo, transferencias, facturas, notas de crédito, términos de pago ya de repente 30, 60, 90 días, ¿no? Y el financiamiento que podamos obtener con los bancos, ¿no? Recuerden que nosotros cuando negociamos con los proveedores, negociamos de acuerdo a una coordinación previa que hagamos con el área de finanzas, ¿no? Nuestra área de finanzas o nuestra política de finanzas nos dirá que el año fiscal 2026 trabajaremos con créditos a 30 días o a 60 días, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar de la mano con el área de finanzas para hacer nuestras negociaciones con los proveedores, ¿de acuerdo? Salvo alguna emergencia en la que tengamos que aplicar pagos por caja chica, ¿no? Pero dependiendo también de la política de la empresa, ¿no? De repente mi política dice que mis gastos de caja chica no pueden exceder los 10.000 soles, un ejemplo. Entonces también tenemos que tomar en cuenta esos factores o las políticas del área de finanzas, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar de la mano con el área de finanzas para que todos esos elementos fluyan, si no, la cadena de suministro va a verse afectada, ¿no? El capital de trabajo. Todas las empresas buscan cobrar rápido a los clientes, ¿no? Y extender los plazos de pago a sus proveedores, ¿no? Para tener efectivo disponible por operar, ¿no? Entonces, finanzas te dice, no, mi política este año va a ser 60 días porque tengo que tener disponible efectivo para poder realizar operaciones, ¿no? Entonces, tienes que tener un capital de trabajo también, ¿no? Y por último, el reto principal es acelerar la velocidad en la que el inventario se convierte en efectivo, ¿no? Yo puedo tener de repente en mi almacén 5 millones de inventario, pero si no lo muevo, no tengo capital, ¿no? Entonces tenemos que ver la forma con el área comercial, con el área de ventas, comercial, dependiendo cómo se llame en la organización en la que trabajen, que ese inventario se convierta en efectivo, en cash, ¿no? Que el dinero circule, ¿no? ¿De qué nos vale tener inventario almacenado cuando tenemos riesgo de que el inventario pueda generar merma, en el caso de productos con fecha de vencimiento puedan vencer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no es correcto, también no es bueno tener inventario almacenado porque finalmente este inventario es dinero, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, un gestor de cadena de suministro, un líder, tenemos que tener en claro
que no solo vamos a administrar flotas y almacenes o flujo de materiales, ¿no? El verdadero trabajo es sincronizar los tres flujos mencionados, ¿no? ¿Cuáles son nuestros flujos? El flujo de materiales, el flujo de información y la liquidez, que es el flujo financiero, ¿no? Entonces, tenemos que saber sincronizar nosotros esos tres flujos, ¿no? Una excelente logística física no sirve de nada si la información de los pedidos es incorrecta, no hay flujo de información, o si el costo de distribución es más alto que el flujo financiero, ¿no? Entonces ya no es rentable, ¿no? Si hacemos distribución y nuestra distribución resulta más costosa que los costos de los productos, entonces esto vamos a afectar el flujo financiero, ¿no? Entonces recuerden, para poder ser gestores líderes de cadena de suministro, de logística integral, tenemos que saber sincronizar estos tres flujos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una, una lámina de la triple dinámica de la cadena de suministro, ¿no? Una lámina gráfica, ¿no? Que empiece los proveedores, fabricante, distribuidor, minorista, cliente final, ¿no? Hay logística inversa, ¿no? El flujo de información, datos y pedidos, y ahora ya casi el 90% de todas las empresas ya tienen procesos automatizados, ¿no? Y por último, lo que mencionaba, el flujo de dinero, finanza, pago, ¿no? Entonces, inventarios. Recuerden, inventarios es dinero, ¿no? Entonces, una correcta administración de inventarios es gestionarlos sin generar mermas, sin tener sobre stock. Muchas veces, dependiendo también del modelo de inventario que trabajemos con Just in Time, o con cualquier otro tipo de modelo de inventario que veremos más adelante, va a depender el flujo de dinero y por ende las finanzas y los pagos, ¿no? Bien, chicos, ¿todo bien hasta ahí? Bien, tenemos, a ver, vamos, 177 conectados. De repente por mensajito habrá diapositivas de lo que se va desarrollando. Claro, las diapositivas, al final de repente voy a coordinar con la encargada con la coordinadora, si se ha pasado, eh, les va a hacer llegar. ¿De qué parte del Perú se están conectando? ¿Todos son de Lima o hay de provincias? De España, Piura, Juliaca, Iquitos, uy, Iquitos, la isla bonita, Juliaca, Juliaca, el sur, ¿no? Puno, Ecuador, mire, Campamento, Mina, Gas de Camisea, tengo compañeros por allá también, Hilo, Arequipa, Huancayo, Jordi de Chiclayo, la ciudad del Papa. Gracias alumnos por responder. Suyana, Piura, Trujillo, Callao. Callao, hace 15 días estuvimos tocando un tema Satipo, un tema de terminales. Lote 95, Huaraz, Mina, seguro Antamina, Chimbote, Lima, la capital, Chincha, el sur. También tuve el gusto de trabajar por ahí por Chincha también, Hilo, Chincha como industrial, seguro, Hilo, Puerto. Bueno, estén atentos también, chicos, porque Barrios Altos, porque salen cursos también en temas de seguridad portuaria,
Entonces eso también les va a ayudar mucho en su experiencia a quienes trabajan en terminales portuarios, ¿no? Allá o Hilo, ¿no? Iquitos, la isla bonita. Bien, me da gusto que se estén conectados hasta de España, de Ecuador, ¿no? Bien, continuamos con la siguiente sesión, ya nos queda poco tiempo. Claro, pueden formular preguntas eh, que gustosamente se las haré llegar. Alguna duda que tengan en su experiencia profesional, alguna duda de repente en algo específico, de repente si lideran algún centro de distribución, un almacén, un área de producción, un terminal, un proyecto minero. Eh, Quien les habla, he podido trabajar en diferentes sectores, en temas de logística, centro de distribución, terminales, he coordinado muchos temas con área de finanzas, asistente de almacén. Yo empecé como asistente de almacén. Me gusta mucho el control, hay que controlar mucho el almacén. También es un tema que me parece que está en la currícula, me parece que está un tema de almacén también, diferentes metodologías de control de inventario, centro de distribución, diferentes sistemas de almacenes, ¿no? Que bueno, este diploma le va a ayudar mucho en su carrera, ¿no? Auxiliar de logística. En una cadena de suministro, en una mina, es compleja, a diferencia de una empresa industrial, control de calidad. Lo que pasa es que en una mina las operaciones mineras tienes que trabajar con planificación, metodologías predictivas, análisis de procesos, análisis de procesos. ¿Por qué? Porque en una mina no puedes, antamina, no puedes detener la operación, ¿no? Ahí se trabaja 24/7. Si bien es cierto, hay diferentes turnos, PSP. Si bien es cierto, hay diferentes turnos, pero las operaciones mineras no paran, están 24 horas. Imagínate de tener un, una maquinaria, una retroexcavadora, por un repuesto que no hayas podido identificar que es crítico, ¿no? Entonces, esos repuestos son, cuando trabaja en una minera, trabaja con proveedores homologados. Entonces, trabaja pues con Ferrero, con Matsu. Entonces, a veces hay repuestos que son importados, ¿no? Entonces, tienes que predecir esa demanda de ese repuesto para que no te pueda fallar. No puedes parar una maquinaria, por decir, o una chancadora, no puedes parar por un repuesto que hubieses podido predecir y no lo hayas tenido en stock, ¿no? Ah, por acá me dice alguien trabaja en una droguería, full, claro, qué país, RP, SAC, seguro SAC, jefe de operaciones en Fertiamérica, interesante. Eh, Mira, Jordi, en el caso me dices, tú estás estudiando, o sea, te recomiendo, si te vas a empezar por el tema de logística, va a depender mucho si te gusta gestionar, si te gusta controlar, va por el tema de almacenes, ¿no? Si te gusta gestionar las compras y análisis de datos, por ahí por el tema logístico, cadena de suministro, ¿no? Entonces va a depender de cómo a ti te gusta, o sea, va a depender del área que a ti te gusta, ¿no? O sea, tienes que analizar bien en el sentido de que recuerda que vas a pasar 8 horas, 48 horas semanales en tu trabajo, por lo tanto tienes que amar tu trabajo y si te interesa de repente controlar almacenes, gestionar centros de distribución, entonces va por ahí, ¿no? Pero si te gusta la logística, compras, abastecer, plantas de producción, ¿no? Entonces métete a la logística o cadena de suministro, ¿no?
Es mi recomendación, dice. Sí, en mina todo es planificación, exacto, horas máquina, no perjudicar las operaciones, horas máquina y horas hombres, recuerden, horas máquina y horas hombres. Importaciones del sector público, quiero migrar al privado como reconozco el puesto que requiere el conocimiento en cadena de suministro. Si trabajas de importaciones en el sector público, entiendo, me dices, quiero migrar al privado. Mira, esta especialización te va a ayudar porque digamos que en el sector público te piden experiencia, es un poco más engorroso porque te piden haber trabajado ciertos cursos, ¿no? En público. Se me fue a ver, por ejemplo, trabajado en cursos de abastecimiento, contrataciones del Estado. Entonces, este diploma que estás llevando te va, digamos, direccionar un poco a ver lo que es el sector privado, ¿no, Jacqueline? ¿No? Y hay más cursos esto que también se dictan acá, que he podido dictar, entonces tienes que estar atenta ahí a las publicaciones que hace el instituto, como este salen orientados al sector privado, ¿no? Y les recomiendo también siempre creen su LinkedIn, estén activos en las redes sociales LinkedIn y comiencen a hacer publicaciones, a escribir artículos, porque eso a ustedes les va a ayudar muchísimo en su vida profesional, ¿no? Negocios internacionales, todo lo que es exportaciones, ¿no? Si tienen la oportunidad de postular a a las convocatorias del puerto de Chancay, por ahí va más o menos el consejo, ¿no? Quiero aplicar a las empresas de Brasil como Colgate, etcétera. Estas convocatorias salen en LinkedIn mayormente, ¿no? Y bueno, como toda convocatoria hay que pasar una serie de filtros también, ¿no? Es por eso que siempre tienen que estar actualizándose, ¿no? Un curso, un programa, una especialización, ¿no? Asistente de logística de compras, también he sido, claro, plan de planificación, claro. Llévate un cursito de planificación, un cursito de algún RP, un cursito de Power BI, eso les va a ayudar bastante. Bien, sigo leyendo y voy avanzando las diapositivas. Bien, entramos al número 4, al tema número 4, perspectiva de gestión comparativa entre el enfoque estratégico y operativo. Bien. Para tener un tema, para poder definir entre una visión estratégica operativo, se requiere mirar el negocio a través de dos lentes distintos, ¿no? El enfoque estratégico, que actúa como un telescopio, digamos, mirando hacia el horizonte a largo plazo para definir el rumbo del negocio. Mientras que el enfoque operativo, lo contrario, ¿no? Microscopio, ¿no? Es el microscopio que enfocado en el día a día, para asegurar que las cosas sucedan, que las operaciones sucedan con precisión, ¿no? Entonces, estratégico, recuerden que el horizonte a largo plazo y el operativo es lo que nosotros hacemos en las operaciones en el día a día, ¿no? Entonces va a depender mucho de nosotros cómo queramos tener esa gestión, ¿no? Y tener un enfoque estratégico o tener un enfoque operativo, ¿no? ¿No? Un modelo de gestión, recuerden, exitoso requiere de una perfecta sincronización de ambos, ¿no? No es que uno sea menos que el otro, sino que tenemos que tener una visión y saber cómo mirar estratégicamente y cómo hacer las cosas operativamente, para ser un poco más claro. Y sincronizar ambas, ¿no? Hacer una sincronización entre ellas, ¿no? El enfoque estratégico, que es el futuro, ¿no? Que es el futuro, ¿no? La perspectiva estratégica engloba decisiones de alto nivel, eso sí, ¿no? Que moldean la arquitectura y la dirección de la cadena de suministro, ¿no? Son decisiones complejas ya,
irreversibles a corto plazo y que requieren una alta inversión de capital, ¿no? Este horizonte puede ser como le mencionaba, a largo plazo de 1 a 5 años a más. Tenemos que ser decisores ahí, ¿no? Es decir, decisiones en la alta gerencia, directores de cadena de suministro, la junta, ¿no? Entonces, son los que toman ellos las decisiones, ¿no? Tenemos que tener un enfoque principal, ¿no? Creación de ventajas competitivas, sostenibles, alineación, tenemos que estar alineados con los objetivos del negocio, ¿no? Y gestión de riesgo, ¿no? Cuando ya hablemos de enfoques estratégicos, trabajamos con enfoque de gestión de riesgo, ¿no? Un ejemplo de decisión estratégica, ¿no? Un diseño de la red logística, por ejemplo, no donde abrir una nueva planta de producción, un centro de distribución. Ahí tenemos que tener decisiones estratégicas, ¿no? Y tenemos que tercerizar el transporte, ¿no? Un operador logístico o comprar nuestra propia flota. ¿Qué nos conviene? Tenemos que tomar decisiones de externalización. ¿Qué nos conviene más? Hacemos un análisis con el área de finanzas y decidimos qué nos conviene, tercerizar el transporte o contratar a un operador logístico. Es lo que se hace mayormente en la experiencia, se contrata a un operador logístico porque no es el core de nuestro negocio, ¿de acuerdo? Salvo que sea nuestro negocio, el transporte como logístico, pues no voy a tercerizar, ¿no? Ahí sí tengo que comprar mi flota, ¿no? Pero si, por ejemplo, me mencionaba el ejemplo de la mina, ¿no? Que hacen en algunas minas, tercerizan, te alquilan maquinaria, porque resulta, haciendo el análisis, tener maquinaria, la maquinaria se deprecia, tienes que tener personal en planilla, ¿no? Entonces, ¿qué te resulta más ventajoso? Tercerizar, ¿no? Por eso que si alguien me mencionó que Tamina trabajaba para una empresa terce- eh, como tercero, ¿no? Por ejemplo, Confipetrol es una empresa que terceriza servicios en minería de mantenimiento, ¿no? Entonces la mina digamos, no se come, no se carga toda esa planilla, sino que terceriza sus servicios a través de un contrato, ¿no? Ahí es donde trata de llegar la cadena de suministro con un buen contrato, en donde se establecen cláusulas, ¿no? Que puedan proteger tanto a la entidad, a la principal como a la que terceriza, ¿no? Y en el caso también de, por ejemplo, decisiones estratégicas, una selección de alianzas a largo plazo, ¿no? Con proveedores críticos, ¿no? Si tengo proveedores críticos de insumos o químicos, puedo establecer alianzas. Entonces, puedo ya tener mapeado que tengo un proveedor crítico y al establecer una alianza, el proveedor ya está detrás de mí más bien emitiéndome alertas o haciendo seguimiento a, nuestra, a nuestras compras, si nos faltan productos o no, o si la producción aumentó, para que ellos también puedan también producir más, ¿no? Recuerden que nosotros compramos a un proveedor, ellos también pueden producir o a su vez pueden comprar, ¿no? Otro ejemplo de decisión estratégica, la inversión en plataformas tecnológicas, ¿no? La implementación de un RP global, la implementación de un RP global, ¿no? Bien, vamos al enfoque operativo ahora, ¿no? Operativo es el día a día, la ejecución del día a día, las operaciones del día a día, ¿no? Entonces aquí la perspectiva se centra en la ejecución de las tareas físicas y administrativas del día a día. Aquí la red y la regla del juego ya fueron definidas por la estrategia, ¿no? El objetivo es operar dentro de esas reglas que se han definido en la estrategia con la máxima eficiencia, ¿no? El menor costo posible, sin interrupciones en las operaciones, en cualquier tipo de operación. ¿De acuerdo? Entonces acá también tenemos tres pilares importantes, ¿no? Horizonte de tiempo, que es a corto plazo,
a corto plazo, diario, semanal o turnos específicos, es a horizonte de tiempo, ¿no? También como en el enfoque anterior, también tenemos decisores, o sea, quienes toman decisiones. Acá en este caso ya toman decisiones los jefes de turno, los supervisores de almacén, los asistentes de almacén, analistas de compras, auxiliares de compra, coordinadores de compra, ¿no? De transporte, etcétera, ¿no? Jefes de área, ¿no? Ya ellos son los que toman las decisiones en el día a día, en el enfoque operativo, ¿no? Y por último también tenemos el enfoque principal, que es trabajar bajo un enfoque de eficiencia, cumplimiento de metas diarias, resolución inmediata de problemas y control de costo operativo, ¿no? Algunos ejemplos, algunos ejemplos, valga la redundancia, de decisiones operativas. A ver, programar rutas de entrega para de los camiones. Ese es un ejemplo de decisión operativa, ¿no? Otro ejemplo, asignación de personal para la preparación de pedidos, picking, en almacén o en el centro de distribución, ¿no? Otro ejemplo, a ver, colocación de órdenes de abastecimiento o de reabastecimiento, control de inventario, rutinarios, cíclicos, etcétera, ¿no? Donde también podemos tomar decisiones en la resolución de un retraso, por ejemplo, cuando hagamos importaciones en la aduana por un contenedor específico. Ahí tomamos decisiones operativas, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que, que cuando ya somos gestores de cadena de suministros, entonces tenemos que tener una estrategia brillante frente a una operación eficiente y, o ya sea una operación excelente que puede también tener una estrategia equivocada. Entonces tenemos que saber relacionar entre ambas perspectivas, ¿de acuerdo? Cuando ya trabajamos con cadena de suministro o logística integral en la gestión avanzada de operaciones, cuando somos líderes de operaciones, ¿no? El verdadero salto de valor, como llamamos el valor agregado que nosotros podamos agregar en nuestras actividades, ocurre cuando los equipos o las áreas de trabajo dejan de apagar incendios diarios, ¿no? Apagando incendio por aquí, por allá, ¿no? Sino ya eh, comenzando a rediseñar los procesos, ¿no? Para que esos incendios no vuelvan a ocurrir y se pasen de operativos a estratégicos. ¿De acuerdo? Que no está mal ser operativo, sino que tenemos que saber sincronizar entre el enfoque operativo, porque nos toca ser operativos, de repente como auxiliares, como jefes de turno, pero también en algún momento tenemos que ser estratégicos y simplemente lo que tenemos que hacer es sincronizar estos dos enfoques. ¿De acuerdo? De apagar incendios a rediseñar procesos dentro de la cadena de suministro. ¿De acuerdo? Hay un mensaje clave en la lámina, dice: la estrategia dibuja el mapa y construye la carretera. La operación conduce el vehículo el día a día para llegar a la meta. Ahí está el mensaje clave, claro, preciso. Ahí le voy a dejar dos preguntas en la lámina, ¿no? La primera, a ver, de repente me la van contestando por el chat. El contexto de la primera pregunta que les hago, en el contexto de la gestión de la cadena de suministro, ¿cuál de las siguientes características define mejor el enfoque operativo frente a la estrategia? La primera pregunta. Ahí tienen cuatro alternativas. Vayan contestando sin temor, por favor. Y la segunda pregunta, ponen ahí 1 y guión A, 2 guión A, por ejemplo, ¿no? Ustedes saquen, de acuerdo a la experiencia que tienen, cuál es la alternativa correcta. ¿De acuerdo?
La segunda pregunta, ¿un gerente de logística debe decidir si aprobar la compra de un nuevo software ERP para toda la compañía o si reprogramar los turnos de los operarios del almacén para cubrir un pico de demanda repentino en esta semana? ¿Cómo se clasifican estas decisiones respectivamente? A ver, en el chat me responden la pregunta 2, guión A, B, C, D o la que ustedes estimen por conveniente, ¿no? Entonces, les dejo ahí para que lo vayan leyendo y me vayan poniendo en el chat la respuesta correcta, sin temor a equivocarse, ¿ah? Recuerden que nosotros, inclusive quien les habla, aprendemos día a día, yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí y no tengan el temor a equivocarse en la respuesta, que para eso estamos nosotros, para poder darles el alcance y ustedes también puedan aprender a tomar decisiones, ¿no? Y es parte del día a día, ustedes cuando hagan sus trabajos tienen que tomar decisiones en base a su operación diaria, ¿no? Entonces, y si se equivocan, se equivocarán en la próxima ya corrigen y harán un mejor trabajo. Igual acá en estas preguntas, por favor, sin miedo a equivocarse. Bien, sin miedo, alumnos. Yo les voy a dar la respuesta. Por ahí veo el avispón, Jorge Collantes, Alexis Rodríguez. Bien, bien, sin miedo. Gina, y en un minuto más y le doy la respuesta, que veo que Javier, Jorge, Guamán, sin miedo, todos estamos acá para aprender. Bien, bien chicos, les voy a dar la respuesta. Muchos han coincidido en base a su experiencia, entiendo, y por lo que hemos podido charlar en el diploma, entiendo, han podido sacar su respuesta y también entiendo por su experiencia que ustedes también tienen, ¿no? Entonces ahí va. Bien, felicitaciones, veo que están participando y sin temor a equivocarse, chicos. Entonces, nosotros estamos acá para ayudarlos a través del Instituto del Diploma y, y es parte del día a día, ¿no? Aprender y tomar decisiones. Esta es una de ellas. Bien, entramos a la... Bien, entramos ya al último punto. Ya también estamos ahí con la hora. Ventaja competitiva, el impacto de la ventaja competitiva, el impacto e importancia de la cadena de suministro en el éxito empresarial, ya, ¿no?
de ser un centro de costos a un motor de crecimiento, ¿no? Las, los impactos claves en el negocio, ¿no? Bien, ya finalizando la sesión, 8:52, estamos bien con la hora, ¿no? Motor de la ventaja competitiva, ¿no? Voy a volver un poco a lo que, al módulo, al primer punto que habíamos tocado. Históricamente la logística se pensaba que, o se consideraba un mal necesario, ¿no? Un simple centro de costo. Ah, la logística solamente gasta, solamente pide, compra mal encima, ¿no? Almacena, mueve cajas, ¿no? Entonces, eh, antes se veía así logística, o nos veían así, ¿no? Yo tengo ya 20 años y cuando yo empecé, también como asistente, entonces decía, ¿por qué no? Siempre decían la logística, ¿no? Simplemente para comprar, almacenar, no controla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto ya hoy, eso ha cambiado, ha dado un giro de 360 grados, ¿no? En los mercados ya globales, en los mercados globales, son mercados donde están saturados, los productos son más parecidos el uno que el otro y la tecnología es accesible para todos, ¿no? Entonces esto ya ha cambiado drásticamente, ¿no? Por lo tanto, la verdadera diferenciación ya no está en lo que se vende, ya no ya. Antes interesaba vender, 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 ahora no. Ahora, claro que sí interesa vender, pero sino que también interesa en cómo se entrega el producto final, ¿no? Al cliente. Y ahora se valora mucho al cliente, la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, ahora la regla moderna de oro que establece que las empresas ya no compitan entre sí, sino que son las cadenas de suministro las que compiten ya. Es por eso que ya se le da una importancia a la cadena de suministro, ¿no? Y eso también genera pues tres aspectos claves, ¿no? Uno de ellos es el impacto directo que va a generar en la rentabilidad del enfoque financiero. El segundo punto es la creación de valor perceptible para el cliente. Y, y el tercer punto, la resiliencia como diferenciador estratégico, ¿no? Entonces vamos a ver un poco el primero, que es el financiero, el enfoque financiero, ¿no? Una gestión estratégica de la cadena de suministro impacta directamente en los estados financieros. Y de repente por ahí son contadores. Si gestionamos mal una cadena de suministro, va a impactar de repente directamente en el ROI, ¿no? En el retorno sobre la inversión, ¿no? Ahora, ¿por qué dirán, por qué en los estados financieros, sobre todo en el ROI, ¿no? Porque tenemos que tener el enfoque financiero y ver el tema de reducción de costos operativos, ¿no? Al trabajar con ese enfoque de reducción de costos operativos, la optimización tenemos que ver con optimización de ruta de transporte, minimización de desperdicios, el lean, consolidaciones de cargas, saber consolidar cargas, ¿no? No despachar por despachar, negociar estratégicas de abastecimiento, ¿no? Saber tercerizar el abastecimiento, negociar, saber negociar. Entonces, si no sabemos hacer eso, entonces vamos a afectar al ROI, ¿no? A los estados financieros, ¿no? Entonces, también tenemos que ver con el crecimiento de los ingresos, ¿no? El ingreso del capital, crecimiento del negocio, ¿no? Entonces tenemos que ver con garantizar una disponibilidad de producto, fill rate, ¿no? La disponibilidad del producto, el fill rate tiene que estar el 100% en el punto de venta, ¿no? Un producto que no esté en la percha, en el stock, como le llaman,
que si no está en el exhibidor, es una venta perdida frente a la competencia, ¿no? Se dan cuenta ustedes, en los retails como Ashley, Saga, tienen sus exhibidores y diario están cambiando sus productos, ¿no? No es que vean ustedes un producto vacío. Yo he podido tener la experiencia, y la mayoría de ustedes, de ir a estos centros y no ven un exhibidor que no sé con un producto, ¿no? Porque ellos tienen ese enfoque, ¿no? Entonces quieren generar sus ingresos, quieren generar ingresos, ¿no? Y el otro, dentro del enfoque financiero, el otro punto, la optimización del capital de trabajo. Ya tienes ingresos, pero tienes que saber optimizar el capital de trabajo. ¿Cómo reducir los niveles de inventario que tengas inmovilizado y poder acelerar el ciclo de la conversión del efectivo, ¿no? El cash, de circulación del efectivo, ¿no? Menos inventario inmovilizado u ocioso significa más liquidez para la empresa y por lo tanto van a crecer, lo que mencionaba anteriormente, los ingresos, ¿no? El segundo enfoque, la creación de valor perceptible para el cliente, ¿no? Tenemos que, la ventaja competitiva aquí se logra cuando el cliente percibe que recibe más valor, ¿no? Entonces, ya, ya no se trabaja solamente vender un producto, sino que cuando el cliente percibe o cuando logramos que el cliente se sienta mejor atendido y cuando el cliente percibe que recibe mayor valor, ¿no? Entonces, la cadena de suministro es el brazo ejecutor del área comercial, ¿no? Y aquí también tenemos tres aspectos claves. Velocidad, ¿no? Velocidad, time. Tenemos que tener la capacidad de diseñar, fabricar y poner un producto en el mercado más rápido que los competidores. Tenemos que trabajar con esa visión, ¿no? Diseñar, fabricar y poner un producto en el mercado más rápido que la competencia, ¿no? La confiabilidad, perfect order, el orden perfecto, ¿no? La orden perfecta, confiabilidad, ¿no? Entregar el pedido completo. El pedido tiene que entregarse al 100%, no puede entregar al 90%, sin daños, con el documento, con el comprobante exacto, con la orden, con todo el documento, la guía, todos los documentos que acrediten la entrega del pedido completo, ¿no? Y en el tiempo acordado sobre todo, ¿no? Porque yo puedo entregar completo, pero si no lo entrego en el tiempo acordado de forma permanente, entonces ya no soy confiable para mi cliente, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de clientes, no simplemente hablo de clientes externos, ¿no? Porque mencionamos que trabajamos para proyectos mineros, trabajan para transnacionales, una organización pequeña o mediana o grande. Nuestros clientes, recuerden que son también los clientes internos. Mi almacén, mi cliente puede ser el área de mantenimiento, el área de recursos humanos, entonces tengo que entregarle también el pedido completo, ¿no? Si el área de recursos humanos me pide un lote de EPPs, de cascos, botas, entonces tengo que entregarle el pedido completo, sin daños, con la documentación que acrediten los vales de salida, órdenes de salida, como le llamen, ¿no? Y en el tiempo acordado y siempre de manera consistente, ¿no? Entonces no siempre hablamos de clientes externos, sino también de clientes internos. Ya hablamos de confiabilidad, entonces el otro punto dentro de la creación del valor perceptible para el cliente es la personalización y la agilidad, ¿no? ¿No? Tenemos que tener la capacidad de adaptar los procesos, cualquier proceso, para satisfacer demandas específicas, ¿no? Quienes trabajan con procesos de calidad, entonces podemos satisfacer demandas específicas, ¿no? Por ejemplo, las entregas de último mía el mismo día, ¿no? Sin que los costos pues se eleven, ¿no?
Entonces, hay que ser ágiles también ahí, porque el cliente, tú le dices al cliente que su pedido le va a llegar 4 de agosto a las 5 de la tarde, el cliente ya tiene en su mente que va a recibir, y si tú no le cumples, pues ese cliente vas a perder confiabilidad, vas a perder credibilidad. Entonces, tenemos que trabajar con ese enfoque también. Y como último enfoque diferenciador, la resiliencia, ¿no? ¿No? Lo tocamos en un punto anterior, cuando haya pandemias, conflictos, escasez, desastres naturales, tenemos que tener la capacidad de resistir y recuperarse rápidamente ante este tipo de disrupciones, y tomarlo como una ventaja competitiva como líderes y diferenciadores estratégicos de la cadena de suministro, ¿no? Mientras que la cadena de suministros colapsa ante una interrupción, las cadenas de suministros resilientes absorben el impacto, reconfiguran sus fuentes de abastecimiento y continúan operando con normalidad. En el diplomado anterior tocábamos el tema de los almacenes de seguridad portuaria, ¿no? Y ahí conversamos el tema de las operaciones portuarias. Las operaciones portuarias no pueden parar en un mundo globalizado, ¿no? Donde tienes que hacer comercio global, ¿no? Pueden haber interrupciones en el tema de seguridad portuaria físicas de instalaciones, pero tienes que tener planes de contingencia para que tus operaciones no puedan, no puedan dejar de operar, valga la redundancia, ¿no? Entonces, y ese es un aspecto importante del tema de la resiliencia como diferenciador estratégico, ¿no? Bien. Eh, la lámina, ahí está lo que le mencionaba en la lámina. Tenemos que tener optimización y liderazgo de costos, agilidad y capacidad de respuesta, y excelencia en el nivel de servicio, ¿no? Ya ahí está, entregas precisas, ¿no? Tenemos que trabajar de manera sincronizada, ¿no? ¿No? Desde el proveedor de la materia prima hasta la última milla, eliminando silos de operacionales y cuellos de botella, ¿no? Tenemos que identificar los cuellos de botella, ¿de acuerdo? Entonces, ya finalizando, la cadena de suministro ha dejado pues de ser un tema de los almacenes para convertirse en un tema central de los directorios corporativos, ¿no? Antes no le daban importancia, ahora sin embargo ya los directores, las juntas directivas, los altos, los CEOs, ya le dan la debida importancia, ¿no? Una estrategia de cadena de suministro superior construye barreras de entrada para los competidores, y es relativamente fácil copiar un producto, pero va a ser extremadamente difícil replicar una red de proveedores. Tienes que tener una red de proveedores consistentes, procesos estandarizados, tecnología y distribución altamente sincronizada e interconectada, ¿no? Entonces, alumnos, ahí en la lámina también están los temas que hemos tocado, un resumen, claves, aspectos claves, y bueno, muchas gracias a todos, espero me hayan escuchado bien, de repente puedan escribir, si quieren que les envíen el material, puedan enviarme un mensaje a través del instituto. El instituto tiene, ahí pueden visualizar su número, pueden visualizarlo y escribirles, y de repente solicitarles las diapositivas de ser necesario poder enviarlo. ¿De acuerdo? Y no precisarles también que pueden seguir al instituto en la red de LinkedIn como elevateperú.pe. Ahí está su WhatsApp, en donde podrán ustedes acceder a las publicaciones, a los diplomados que dicta, no solamente en temas logísticos, sino en diferentes temas. Les aseguro que les va a ayudar mucho en su carrera. Ustedes como logísticos, como líderes de operaciones, puedan llevar un curso de repente de responsabilidad social, de seguridad y salud en el trabajo, logística, seguridad portuaria, diferentes temas que
el instituto viene dictando de manera gratuita. Con respecto a la asistencia, yo doy de aquí por terminada la sesión y nuestra coordinadora va a hablar con ustedes para que puedan darle mayor detalle. Y nos estaríamos viendo de aquí el día 6 de agosto. Hoy día hemos tenido 163 conectados. Esperamos que la próxima sesión tengamos más. Ustedes también que son de red de contactos, transmitan por favor para que puedan llegar a más el instituto. Y recordarles que, gracias, muchas gracias, bendiciones también. Recordarles que creen si es que no tienen su LinkedIn, creen su LinkedIn, porque eso les va a ayudar bastante en su red de contactos profesionales, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a poder ser visibles ante cualquier organización, ante cualquier empresa, ¿de acuerdo? Bien, por mi parte, muchísimas gracias a todos. Los dejo, que tengan una excelente noche y que te vaya bien en sus actividades, en sus trabajos o en sus estudios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado. Excelente primera sesión. Nos vemos el día jueves 6 para el desarrollo del segundo módulo. Que tenga buenas noches. Bien, estimados profesionales, muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión. Esperamos que el contenido desarrollado haya sido de gran aporte para fortalecer sus conocimientos. Les recordamos que continuaremos con el desarrollo del diploma según el cronograma establecido. Asimismo, durante el programa estaremos compartiendo información importante sobre el aula virtual, materiales complementarios dentro del aula virtual, documentación académica del diploma. En unos minutos estaré enviando el link de asistencia al grupo de WhatsApp. Mencionarles también que si desean iniciar con la formalización de este programa y tener acceso a su aula virtual, ya lo pueden hacer. De hecho, algunos de ustedes ya tienen sus accesos. Por el grupo de WhatsApp enviaremos los medios de inversión para todos aquellos que deseen iniciar ya con el proceso. También mencionarles que todos ustedes podrán acceder a este beneficio educativo hasta finalizar las clases en vivo del programa. Asimismo, tendremos algunos materiales educativos gratuitos solo para los asistentes. Estos están diseñados para complementar y reforzar los conocimientos comprensidos. Una vez se le otorguen sus accesos al aula virtual, podrán ingresar de la siguiente manera. Estimados profesionales, ¿logran visualizar mi pantalla? Perfecto, gracias por la confirmación. Lo que ustedes están viendo es la página de inicio del aula virtual. Vamos a ingresar por nuestro usuario y contraseña de la siguiente manera. Esperamos un momento de que ingrese. Y luego nos dirigimos a la sección donde dice cursos inscritos. Ubicamos el diploma de especialización y seleccionamos su nombre. Y nos va a redirigir a la sección donde van a encontrar todo el contenido académico del diploma de especialización que está clasificado por los módulos desarrollados. Bien, ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo es el certificado con otro diploma que ha finalizado hace poco. Esperamos un momento a que cargue. Listo.
En la certificación se hace mención a sus nombres completos, así como la denominación del diploma de especialización, también las horas académicas lectivas, son 120 horas, el periodo en el que se ha desarrollado el diploma de especialización, la fecha de emisión del certificado. También figuran las firmas de nuestras autoridades académicas. En la parte superior derecha van a ubicar también el código QR que les va a permitir ubicar sus certificados. También van a contar con una constancia académica. Esta constancia hace mención a cada uno de los módulos que abarca el diploma. También va a figurar una nota final y en la parte inferior izquierda el código del certificado. Para que puedan descargar su certificado, se van a dirigir al lado derecho y van a colocar el cursor sobre el icono de descarga hasta que se habilite las opciones de descarga. Van a poder descargarlo ya sea en PDF o JPG. Es sencillo el proceso. Bien, ahora voy a estar atenta a cualquier duda que tuvieran. Para poder intervenir pueden levantar la mano o en todo caso escribir en el chat. ¿Hay algún profesional que tuviera alguna consulta respecto al uso de la aula virtual, de la certificación? Para que puedas ingresar necesitas registrarte en la página o en todo caso de realizar la inversión, nosotros nos encargamos de realizar el registro y otorgarte las credenciales. Buenas noches, Daniela. El acceso a las clases es decir, la inversión promocional de la certificación es de 89 soles con 90 centavos. Buenas noches, Cristian. Como le indicaba José, para que puedas ingresar al aula virtual, puedes registrarte en la misma página o en todo caso, al momento de realizar la inversión, nosotros lo registramos y otorgamos las credenciales. Jordi, es gratuito y las clases son gratuitas. La única inversión que tienen que realizar es por la certificación. Claro, buenas noches, Daniel. Vamos a estar compartiendo en todo caso que no era más. Buenas noches, Esmeralda. Para que puedas visualizar todo el material académico en el aula virtual, tienes que realizar previamente la inversión de los 89 soles. Si bien ustedes pueden registrarse directamente en la página, no van a poder visualizar todo el material completo. La inversión promocional, buenas noches, Maricielo, se mantiene hasta la finalización del diploma. Buenas noches, Franklin. Vamos a estar compartiendo los medios de pago por el grupo de WhatsApp. Buenas noches, Esmeralda. Eso lo pago. Buenas noches, Maricielo. La inversión promocional de la certificación se mantiene hasta la finalización del ciclo. Se pueden realizar la inversión antes que pueden iniciar. Ya se puede ingresar al aula una vez realizada la inversión y poder visualizar todo el material académico. Una fecha de llega para que puedas utilizar todo el material académico, las instrucciones, y los PPT de los docentes, primero tienes que realizar. Igual las grabaciones de las clases son compartidas el día siguiente por el grupo de WhatsApp.
Franklin, tienes que enviar la factura de tu pago al número de Levante Perú para poder otorgar tu reporte. Jonathan, ¿me escuchas entrecortado? ¿Tienes alguna consulta? Escríbamela por chat un poco así, o puedes levantar la mano e intervenir. Los audios están abiertos. Así es. Cuando realices la inversión vas a poder visualizar todo el material académico recién y también vas a poder acceder a la una vez terminado el diploma y realizado otra información. Por muchas cosas sí. Ahora finalizando la reunión voy a estar compartiendo los medios de pago por el grupo de WhatsApp, no te preocupes. Sí, Jonathan, primero tienes que realizar la inversión de los 89 soles por mesa para poder acceder a todo el material académico completo. Bien, entonces, al número de Elevate Perú. Voy a estarlo compartiendo en todo caso acá por el chat. Este es el número. Sí, Jonathan, los 89 soles con 90 céntimos incluye el certificado. Perfecto, bien, si hubiese más dudas al respecto, no duden en inscribirnos en el sitio de Elevate Perú que he escrito por el chat, que lo vamos a aprender con mucho gusto. Jordi, en la escala de certificados inmediatas, calcular clases y tras rendir tu evaluación vas a poder descargar tu certificado desde el mismo aula virtual. Y José, la inversión promocional, como indiqué, se mantiene hasta la finalización del diploma. ¿Te refieres a cuándo está culminando el diploma Jordi? El diploma finaliza el jueves 13, es la última clase. Son 5 sesiones académicas. Voy a estar compartiendo también el cronograma para que puedan saber cuáles son las fechas en las que se van a desarrollar las sesiones. Bien, estimados profesionales, que tengan buenas noches. Nos vemos en la siguiente sesión. Recuerden que cualquier cosa nos pueden escribir al número de Elevate Perú.